Hola, tenía tantas cosas para decirte que creo que me quedó muy largo este video, así que te diría que te prepares un buen mate o una buena taza de café y empezamos. En el capítulo 1 aprendimos a interpretar experimentos aleatorios, definir espacios muestrales y eventos para después calcular probabilidades en muchísimos escenarios diferentes. A medida que avanzamos, pudimos observar que al describir el espacio muestral de un experimento, los resultados individuales no necesariamente eran números. En este capítulo lo que vamos a aprender es una forma de ordenar todo lo que aprendimos de manera que podamos hacer muchas cosas más que ganar en el casino. Bueno, es chiste, en realidad nunca vas a ganarle al casino. En primer lugar, vamos a definir una función que transforma cada elemento de mi espacio muestral en un número. Porque una vez que transformemos todo a números, vamos a poder realizar muchísimas operaciones que de otra forma no podíamos realizar. Dado un experimento aleatorio y omega, el espacio muestral asociado a él, una función x que le asigna a cada uno de los elementos omeguitas en omega un número real, llamémoslo por ejemplo x de omega, se llama variable aleatoria. Ahora te voy a dar la definición violenta, después vamos a ir entendiendo todo de a poco. La definición dice así: sea omega AP un espacio de probabilidad y x de omega a r una función, diremos que x es una variable aleatoria si x a la menos 1 en b pertenece al álgebra. O sea, si la preimagen de x en b pertenece al álgebra. Vamos a necesitar algo más porque por ahora no entendemos nada, me parece. Te voy a contar una proposición que dice así: sea omega AP un espacio de probabilidad y x una variable aleatoria, entonces x a la menos 1 de b pertenece al álgebra, ¿no? Porque eso es lo que dice la definición. Entonces, si pertenece al álgebra, ¿qué significa? Significa que le puedo calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad de esta cosa rara nueva que tenemos, x a la menos 1 de b, es lo mismo que calcular la probabilidad de que x pertenezca a b. Cuando decimos x a la menos 1 de b, lo que estamos diciendo son todos los omeguitas que están en omega, tal que la función variable aleatoria en omeguita pertenece a b. ¿Ves este subconjunto para el cual queremos calcular una probabilidad? Entonces repito lo que dije al principio para que no olvidemos qué es lo que estoy definiendo. Estoy queriendo definir algo que se llama variable aleatoria. ¿Y qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función que a cada elemento de omega le va a asignar un número, de manera que ahora todos los resultados de mi experimento siempre van a ser números y voy a poder operar. Ya mismo vamos a ver un ejemplo. Vamos a nuestro ejemplo 2 de los primeros que vimos allá lejos en el primer video. En ese ejemplo, tiraba la moneda 2 veces y observaba el resultado. ¿Quién era omega? Omega eran todos los 4 resultados del experimento, ¿no? Cara a la primera y cara a la segunda, cara y no cara y no cara a las dos, que no son números. ¿Cómo transformo esto para que me sea útil? O sea, voy a tener que definir una variable aleatoria de manera que los resultados de mi experimento ahora sean números. Para este momento nos estuvimos preparando cuando te hinché muchísimo con que tenías que definir el experimento aleatorio y todos los eventos, porque eso te va a ayudar para definir bien tus variables. En este caso voy a definir a mi variable aleatoria x como la cantidad de caras que observo al tirar una moneda 2 veces. Fíjate bien cómo la definí. El texto no deja ninguna duda de que los resultados ahora son números. Y además me está explicando cuál es mi experimento aleatorio y qué es lo que estoy observando. ¿No? ¿Cuáles serían los resultados posibles en este caso? Te dejo pensando si avanzamos. Así como nos encontrábamos con espacios muestrales diferentes y a partir de ellos buscábamos formas de medir probabilidad, también nos vamos a encontrar con variables aleatorias diferentes. Primero te voy a dar una definición que sirve para medir probabilidad bajo cualquier escenario posible. Y sí, es genial, pero vas a tener que esperar un poquito y tener un poquito de paciencia para entender bien cómo funciona. Lo que voy a hacer es primero definirla. Y esto dice así: sea omega AP un espacio de probabilidad y sea x una variable aleatoria, definimos su función de distribución
como la función f mayúscula sub x, que va de r al intervalo cerrado 0, 1, dada por f sub x mayúscula de x minúscula es igual a la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Y eso se define para todo x chiquita en R. Vengo hablando sin parar y no estamos entendiendo mucho. A ver, vamos de a poco. Toda notación nueva. Cuando yo use una letra mayúscula, me voy a estar refiriendo a la variable aleatoria. ¿Viste la que definí arriba con palabras? Cantidad de caras observadas al tirar una moneda 2 veces. Bueno, esa x grande va a ser mi variable aleatoria. Como llamé con la letra x a mi variable aleatoria, todos los valores que puede tomar esa variable los voy a llamar x chiquita. Es re importante que en tu notación distingas las mayúsculas de las minúsculas, porque en esta materia van a marcar una diferencia. Si en la X no se te nota, elegí otra letra, no importa, elegí la que puedas distinguir bien tus mayúsculas de minúsculas. Y la F mayúscula la vamos a usar especialmente para la función de distribución. ¿Y quién es? La función de distribución es una probabilidad. Me dice cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual al numerito que pusiste entre paréntesis. Y eso lo tenés que dejar expresado para cualquier número en R. Ya vamos a ver cómo se hace, cómo se calcula todo. Vamos de a poco. Te voy a decir qué propiedades tiene esta función, que por ser una probabilidad espero que las entiendas. Fíjate. La primera dice que esta función tiene que pertenecer al intervalo 0, 1 para todo x en R. Bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque es una probabilidad y la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. La segunda dice que f es monótona no decreciente. Lo que va a pasar con esta función es que lo que va a ser acumular probabilidad. Para un valor más grande de x, todo lo que acumuló probabilidad siempre va a ser mayor porque las probabilidades son siempre positivas. Entonces esta función nunca va a poder decrecer. La tercera dice que f es continua a derecha. Bueno, en el próximo ejemplo ya vas a ver qué quiero decir. Y la cuarta propiedad dice que el límite para x tendiendo a menos infinito de f tiene que ser 0 y el límite para x tendiendo a más infinito de f tiene que ser 1. Como te dije antes, teneme paciencia. En breve vas a entender muy bien cómo funciona. Para entender un poco vamos a ver una clasificación muy útil para nuestras nuevas amigas, las variables aleatorias. Entonces vamos a ver primero el caso de las variables aleatorias que llamamos discretas. La definición dice así: sea omega ap un espacio de probabilidad y x una variable aleatoria, diremos que x es una variable aleatoria discreta cuando existe un conjunto A perteneciente a R finito o numerable tal que la P sub x de A es igual a 1. Donde P sub x de A lo que estoy queriendo decir es la probabilidad de que x pertenezca a A. En este capítulo parece que cada vez que uno lee la definición no entiende nada de lo que está hablando. Así que interpretemos lo que quiere decir. Lo que estoy queriendo decir es que una variable aleatoria discreta es aquella cuyos valores posibles forman un conjunto finito o infinito numerable. O sea que cuando defino una variable aleatoria y piensa en los valores que puede tomar y la cantidad de esos valores es finito o infinito numerable, entonces la variable va a ser discreta. Entonces, por un rato voy a llamar rango de una variable aleatoria discreta x a todos los numeritos x chiquitos en R, tales que la probabilidad de que x tome esos valores sea mayor que 0. O sea, los puntos en los que mi variable tiene probabilidad. Antes de entender esa función de distribución que te dije que era genial y servía siempre y me encanta, te voy a contar otra definición para poder entender aquella un poco mejor. ¿Cuántas voy? 25 definiciones. Bueno, esto recién empieza. Vamos con fuerza. Dice así: sea x una variable aleatoria discreta, se llama función de probabilidad de x a una función p sub x que va desde los reales al intervalo cerrado 0, 1, tal que esta p sub x en x chiquita es la probabilidad de que x grande sea igual a x chiquita. Con cada resultado posible xy, lo que estamos haciendo es asociando un número
que es la probabilidad de que x tome exactamente ese valor. Y este número debe satisfacer las siguientes condiciones o lo que llamamos a veces axiomas. Esta probabilidad tiene que ser siempre mayor o igual a 0 para cualquier y. 2 es que si yo sumo para todos los x que están en el rango de x las probabilidades de que x grande tome esos valores, esa suma me tiene que dar 1. Entonces esta función P es a la que voy a llamar función de probabilidad de la variable aleatoria x. Y fíjate cómo la llamo P. Como subíndice escribo mi variable aleatoria y entre paréntesis escribo el valor que puede estar tomando esa variable. ¿Ves que es parecida a la de función de distribución, pero en vez de utilizar una f mayúscula estoy usando una p minúscula? Entonces volvamos al ejemplo, a ver si entendemos. ¿Quién era x? X era la cantidad de caras cuando tiro una moneda 2 veces. Acordate que si no te dicen nada, la moneda siempre es equilibrada. Entonces, ¿cuál sería el rango de x en este caso? Y bueno, si dice cantidad de caras al tirar 2 veces una moneda, ¿qué puede pasar? Y puedo no sacar ninguna cara, o sacar una, o sacar 2. Fíjate que si definiste perfectamente clara la variable, el rango te va a salir siempre muy fácil. Ahora podemos definir y graficar la función de probabilidad de x. ¿Quién era esa? Ah, bien, la función de probabilidad de x, esta era p chiquita sub x de x, que lo que hacía era calcular la probabilidad de que x grande tome cada uno de los valores x chiquitas. ¿Quiénes serían los x chiquitas en este caso? El 0, el 1 y el 2. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar elemento por elemento del rango de x y calcular la probabilidad para cada uno de esos eventos. Entonces escribimos p sub x en 0, ¿quién sería? Sería la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Qué significa que x sea igual a 0? Ah, x era la cantidad de caras. Entonces significa que cuando tiré no saqué ninguna cara. Eso es, saqué seca las 2 veces. Y ya sabemos a esta altura que esa probabilidad es un cuarto. Ahora con el 1. P sub x de 1, ¿quién sería? Es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea 1. ¿Qué significa eso? Que cuando tire la moneda 2 veces me salga exactamente una cara. Y esos son 2 casos de mi omega de arriba, ¿no? Sería que salga cara y no cara o no cara y cara. El espacio lo definí equiprobable a propósito para que sea fácil de calcular probabilidades. Entonces esta probabilidad yo sé que es un medio. ¿Terminé acá? No, sigamos, ¿no? Bien, tengo que ver todos los valores. La p de x en 2, ¿quién sería? La probabilidad de que mi variable aleatoria sea 2. ¿Qué significa? Claro, que salgan 2 caras, y eso ya sé que tiene probabilidad de un cuarto. ¿Y ahora qué hago? Terminé mi función de probabilidad, ¿no? Bueno, pará, fíjate si cumple con las condiciones de la definición, porque si no, no terminamos. Entonces, primera condición, ¿todas las probabilidades son mayores o iguales a 0? Sí, genial. ¿Y cuál es la segunda condición que vas a chequear siempre antes de seguir? Que la suma de las probabilidades te tienen que dar 1. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Primero estoy definiendo la variable aleatoria que me da muchísima información y me ordena la cabeza en cuanto al experimento que estoy haciendo. Paso 2, busco los valores posibles de esa variable, que es buscar el rango. Y paso 3 es hallar la función de probabilidad de mi variable aleatoria. Con esta información voy a poder calcular cualquier probabilidad que me pidan. Ahora, ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, calcular la probabilidad de que salga alguna cara? ¿Qué significa eso en términos de mi variable aleatoria? Alguna cara sería que mi variable aleatoria x sea mayor o igual que 1, ¿estás de acuerdo? ¿Y eso cómo lo podría calcular? Y bueno, yo ya sé qué valores puede tomar x, entonces que x sea mayor o igual a 1 sería que x sea 1 o que x sea 2. Por supuesto, todos los elementos de mi rango van a ser excluyentes entre sí, entonces esta probabilidad la voy a calcular como la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2, que si tengo mi función de probabilidad, tengo todos los valores y puedo calcular fácilmente cuánto vale. Entonces, podríamos decir, mediante este teoremita, que si tenemos a x una variable aleatoria discreta, entonces la probabilidad de que x pertenezca a b se puede calcular como la suma para todos los x chiquitos en b de la probabilidad de esos x chiquitos.
Ahora sí vamos a entender mi definición favorita. ¿Quién es la función de distribución? A ver, la definición dice que la función de distribución es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Y esto lo tengo que definir para todo x en R, pero para todo x chiquito en R. No me puedo olvidar absolutamente de nadie. Uf, esto va a estar muy difícil. Cuando doy clase hago una dramatización un poco ridícula y voy a tratar de hacer lo mismo en un dibujo, así que me va a quedar más ridícula todavía. Entonces voy a pensar que yo soy la función de distribución, ¿está bien? Entonces yo soy la función de distribución y me voy a parar en menos infinito. Me voy a parar en menos infinito y lo que voy a hacer es empezar a caminar siempre dirigiéndome hacia más infinito. Entonces voy a caminar, caminar, caminar y cada vez que me encuentre con una probabilidad la voy a acumular. ¿Sí? Entonces, estoy pensando en mi ejercicio de la moneda. ¿Está bien? En mi X, que tenía probabilidad en el 0, en el 1 y en el 2. ¿Está bien? Entonces, voy caminando, caminando, caminando y de repente me encuentro con una probabilidad. Entonces, ¿qué hago con esa probabilidad? Pienso como que es una pelotita ahí chiquitita que tiene masa y me la cargo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Venía sin acumular nada de probabilidad y de repente acumulé un cuarto de probabilidad. ¿Qué hago? ¿Me quedo? No, sigo caminando. Siempre voy a caminar hasta el infinito. Entonces, sigo caminando, 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 no encuentro nada por un rato hasta que de repente, ¿qué pasa? De repente encuentro otra pelota. Esta es un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa pelota? Me la cargo. ¿Y cuánto tengo cargado ahora cuando llegué a este punto? Y tenía la pelotita de antes más la pelotita de ahora. Si las pelotitas son como analogías para las probabilidades, venía con un cuarto de probabilidad y de repente acumulé un medio de probabilidad más, entonces tengo 3/4 de probabilidad encima conmigo. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a seguir caminando hasta el infinito. Voy a seguir caminando hasta que de repente me encuentro una tercera pelotita. Y podría resultar que cuando me junté todas las pelotitas ya tengo el total de todas las pelotitas que podría llegar a juntar. Bueno, y si ya tengo todas, ¿qué hago? ¿Me quedo quieta? No, voy a seguir caminando hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esta función que va acumulando probabilidad la tengo que definir para absolutamente todos los reales. Bueno, no sé si te aclaré o te confundí. Vamos a calcularla para el ejemplo. Teníamos en nuestro ejemplo, ¿qué cosa? Teníamos nuestra función de probabilidad, que es una tablita. Una función de probabilidad es una tabla que me dice para cada valor de x cuál es la probabilidad. Acá teníamos 0, 1 y 2 con probabilidades un cuarto, un medio y un cuarto. Entonces, ¿quién va a ser mi función de distribución? Es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Entonces, esta x chiquita se va a mover desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y qué le va a pasar? Para cualquier x chiquita que elija menor que 0, fíjate que cualquier número que ponga menor que 0, la probabilidad de que la cantidad de caras, por ejemplo, sea menor que -4, ¿cuánto vale? 0, no hay ningún valor más chico que 0 en la cantidad de caras. Entonces, esta probabilidad acumulada va a valer 0 para cualquier x chiquita que elija menor a 0. Pero si x chiquita es exactamente igual a 0, ¿qué estoy queriendo calcular? Estoy queriendo calcular la probabilidad de ¿quién? La probabilidad de que x grande sea menor o igual a 0. Si yo veo los valores de mi rango, x grande menor o igual a 0 es lo mismo que x igual a 0 y eso da un cuarto. La probabilidad acumulada va a valer lo mismo para cualquier x chiquito que elija entre 0 y 1, pero sin incluir al 1. Es como que venía caminando, en el 0 acumulé un cuarto de probabilidad. Sigo caminando, llegué al 1. Hasta justo antes del 1 tenía ese un cuarto, pero cuando llegué justo al 1, ¿qué pasó? Acumulé ¿cuánto? Un medio, por lo tanto esta probabilidad va a valer lo mismo hasta el 1, pero en 1 va a ser ¿cuánto? 3/4, exactamente. Ahora, este 3/4 va a valer para cualquier x chiquito que yo elija entre 1 y 2, exactamente. ¿Por qué? Porque para cualquier valor entre 1 y 2, la probabilidad de que x grande sea menor o igual a ese número va a equivaler a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, siempre porque no hay nada en el medio que acumule probabilidad.
hasta que llegué a ¿dónde? Hasta que llegué al 2, acumulé mi última probabilidad y llegué al 1. Y no freno ahí porque tengo que dejarlo definido para todo x en R. Entonces voy a haber acumulado 1 para cualquier valor de x chiquito mayor a 2. Grafiquemos entonces nuestra función de distribución en función de x chiquito. Vamos a tener que vale 0 hasta el 0, sin incluir al 0. En el 0 pega un salto hasta un cuarto y va a seguir valiendo un cuarto hasta el 1. Pero en el 1 no vale un cuarto, ¿cuánto vale en 1? Y en 1 vale 3 cuartos, pega un salto más. Sigue valiendo lo mismo hasta el 2, pero en el 2 pega el último salto hasta el 1 y va a seguir valiendo 1 hasta el infinito. Esta es nuestra función de distribución que, como podrás ver, siempre que tengamos una variable aleatoria discreta va a ser una función escalonada. ¿Por qué? Porque la variable discreta justamente tenía una cantidad finita o infinita numerable de valores en los que va a tomar probabilidad. Entonces va a haber infinitos valores entre esos numerables en los que no va a acumular nada de probabilidad. ¿Qué significan los saltos? Fíjate, este salto que está acá pasó de un cuarto a 3 cuartos. ¿Y ese salto a qué equivalía? Equivalía a la probabilidad de que x sea igual a 1. Es lo que acumulé en el 1. Y este salto de acá es lo que acumulé exactamente en el 2. Por lo tanto, es la probabilidad de que x sea 2. Bueno, no nos olvidemos del saltito que queda, que es la probabilidad de que x valga 0. Por lo tanto, podemos definir la probabilidad de que x tome un valor en un punto como el valor de la función de distribución en ese punto mirándolo a derecha menos el valor de la función de distribución de ese punto mirándolo a izquierda. Bien, creo que ya entendimos o pudimos entender cada una de las definiciones que di hasta ahora. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejemplo completo, que dice así. De un conjunto de 7 ingenieras y 4 matemáticas se eligen al azar 7 personas. Sea X el número de ingenieras elegidas. 1. Hallar la función de probabilidad de X y graficarla. 2. Hallar la función de distribución de X y graficarla. 3. ¿Cuál es la probabilidad de que el grupo elegido esté formado por al menos 3 ingenieras? Entonces, ¿cómo vamos a proceder para realizar un ejercicio? Cada vez que me encuentre con un ejercicio, el paso 1 va a ser siempre el mismo. Y lo que voy a tener que hacer primero va a ser definir lo mejor que pueda mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria x va a ser la cantidad de ingenieras elegidas en ese grupo de 5 personas. Esa va a ser mi variable aleatoria. ¿Cuál va a ser mi segundo paso? Mi segundo paso va a ser siempre encontrar los resultados posibles de esa variable aleatoria. Fíjate que siempre voy a seguir 3 pasos como hacíamos en el capítulo anterior. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Fíjate que si definí bien mi variable aleatoria, haber puesto que las personas que estaba contando eran de entre 5 me va a ayudar muchísimo en saber lo que puede pasar. Para eso también tengo que entender súper bien el experimento. ¿Cómo sería? ¿Qué me estoy imaginando? A ver. Como tengo que elegir personas, lo que yo me estoy imaginando es, voy a poner en una bolsa los nombres de estas 11 personas y las voy a mezclar porque dice que estoy eligiendo al azar. En esta bolsa tengo 7 nombres que corresponden a ingenieras y 4 nombres que corresponden a matemáticas. Y voy a elegir, voy a agarrar con mi mano 5 papelitos que corresponden a las 5 personas que voy a elegir. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles con respecto a la cantidad de ingenieras? ¿Puede ser 0? Ah, cuidado, 0 no, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay 5 matemáticas para sacar. Entonces, el menor valor que puede tomar mi variable es 1. Si no 2, si no 3, si no 4 y si no 5. Y sé que paro en 5 porque solo saqué 5 papelitos. Sí, bien. Ya tenemos el rango de la variable aleatoria x. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar la función de probabilidad. Una vez que tenga estas 3 cosas, voy a poder calcular cualquier cosa que nos pida. Entonces, ¿cómo calculamos la función de probabilidad? ¿Quién era? La función de probabilidad era la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome cada uno de los valores que definía en el rango.
Y acá son unos cuantos valores, pero vamos a tener que tener mucha paciencia y calcular todas las probabilidades. Entonces vamos a pensar. Teníamos que elegimos 5 personas al azar. Eso me suena a un espacio equiprobable. Y además, cuando eliges a 5 personas, ¿me importa el orden con el cual los estoy eligiendo? En ningún momento dice que me importa el orden, ¿no? Entonces, ¿qué me voy a imaginar? Que de esa bolsa de papelitos los voy a agarrar todos juntos. Entonces, ¿cómo cuento todos los casos posibles de mi experimento? Y todos los casos posibles de mi experimento sería de cuántas formas puedo sacar 5 nombres de esa bolsa de 11 papelitos. Y no me importa el orden, por lo tanto voy a usar el número combinatorio. Bien, estos son los casos posibles, porque los conté. Y bueno, porque como vi que las extracciones se hacían al azar, lo que voy a usar para calcular probabilidades es la definición de Laplace. Entonces empecemos. ¿Quién es mi p sub x en 1? Es la probabilidad de que x sea exactamente 1 y eso significa que en mi muestra de 5 papelitos en la mano, uno de esos papelitos corresponden a una ingeniera. Entonces vamos a calcular esta probabilidad usando Laplace. Hago mi rayita, divido por la cantidad de casos totales que ya la calculé, es el combinatorio 11,5 y pensemos en lo favorable. ¿Cuáles serían los casos favorables a que tenga una ingeniera en esas 5? Y bueno, tengo que pensar todas las formas en las que puedo sacar una ingeniera de las 7 y además todas las formas en las que puedo sacar las restantes 4 matemáticas. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a contar? Vamos a contar con el combinatorio 7,1, todas las formas de sacar una ingeniera de esas 7 por todas las formas que tengo de sacar 4 matemáticas. Bueno, de esas 4 hay una sola forma, ¿no? Pero vamos a escribir el número combinatorio que queda más bonito. Y hacemos la cuenta para ver cuánto da. A ver si entendimos. ¿Cómo sería la p sub x en 2? Sería la probabilidad de que x sea 2. Esto significa, de estos 5 papelitos, 2 son ingenieras. De vuelta uso Laplace, los casos totales son los mismos. ¿Cuáles son los favorables? De las 7 ingenieras elijo 2 y de las 4 matemáticas elijo 3. Multiplico por la regla del producto y así puedo calcular la probabilidad pedida. Bien, ¿cuál es el tema? Por más que hayas entendido el concepto y entiendas perfectamente cómo hacer todas las cuentas, hay que hacerlas todas. Y es aburrido, sí, pero vamos a hacerlas. Yo voy a poner un poco de velocidad, pero van todas. Vamos a calcular la probabilidad de x igual a 3, la probabilidad de x igual a 4 y la probabilidad de x igual a 5. Siempre con la misma idea, siempre con la misma mecánica. Tengo todos los valores. ¿Terminé? No, no terminé. ¿Por qué? Porque siempre que calcule una función de probabilidad voy a verificar que todas las probabilidades sean mayores o iguales a 0, que esa es muy fácil de verificar. Y la siguiente es que todas estas probabilidades sí suman 1. Si no suman 1, hice algo mal. Y si suman más de 1, también. Entonces es una hermosa herramienta que tengo para verificar si no hice las cosas mal. Va a ser bastante raro que te sumen 1 y las hayas hecho mal, pero bueno. Usarlo como herramienta y siempre tenerlo en cuenta. ¿Graficamos esta función? ¿En qué consiste graficar esta función? Son todos puntitos, ¿no? Para x igual 1 tengo este puntito, para x igual 2 tengo este puntito y así con todos. El ítem 2 me pide hallar la función de distribución de x. Bien, siempre escribo primero la definición. Función de distribución de x. ¿Quién era? Era la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Y entonces voy a tener que hacer de vuelta todo ese caminito de ir acumulando. Por alguna razón, para variables de este tipo me resulta muchísimo más fácil primero hacer la gráfica y después hacer la función, pero hacelo como más te guste. Entonces, si hago el dibujo, ¿qué digo? Y me doy cuenta por mi función de probabilidad, por el gráfico que veo arriba, o sea, lo que voy a ir haciendo es ir caminando por el eje de las x del grafiquito de arriba, de menos a más infinito, y te lo puedes ir imaginando. Anda caminando, camino, no encuentro nada hasta dónde. Hasta el 1, ¿no? O sea que mi función de distribución va a valer 0 hasta el 1, pero el 1 va a pegar el primer salto. ¿Que cuánto vale? Lo mismo que la primera probabilidad. Ahora voy a seguir caminando con esa probabilidad acumulada hasta dónde? Hasta el próximo punto que acumule probabilidad, que sería el 2. Entonces fíjate cómo voy desarrollando la función de distribución. Si el x chiquito es menor que 1, no voy a acumular nada. Pero si el x chiquito está entre 1 incluyendo el 1 y el 2 sin incluir, ¿qué voy a tener? Voy a tener la probabilidad del primer valor más la probabilidad del segundo. Y así a medida que voy avanzando se van a ir acumulando las probabilidades
hasta llegar a 1. De esta forma tengo la función de distribución y su gráfico y puedo entender más o menos cómo funciona el modelado de este experimento. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el grupo elegido esté formado por al menos 3 ingenieras? ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué significa al menos 3 ingenieras? Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Entonces, puedo usar la función de probabilidad o la función de distribución. Como tengo la función de distribución, por ahí es más fácil calcular probabilidad, porque es como que ya está calculada. Entonces veamos cuál es la relación. La probabilidad, o sea, X mayor o igual a 3 es el complemento de ¿quién? De X menor estricto que 3. Y en este caso, que X sea menor estricto que 3 es lo mismo que decir que X sea menor o igual a 2. Por lo tanto, esta probabilidad se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y esta es simplemente la función de distribución evaluada en 2. Entonces voy al 2 en mi gráfico, me fijo cuánto vale esta probabilidad y la probabilidad pedida la calculo como 1 menos la f de x en 2. Ocurre que te va a pasar que para diferentes ejercicios vas a encontrar que se repiten estructuras en las funciones de probabilidad y sus rangos asociados. Lo que vamos a hacer es identificar esas estructuras, entender cuál es el experimento que la generó, para que cuando nos aparezca en el futuro algo similar podamos trabajar un poco menos. Lo que ocurre es que van a ir apareciendo lo que llamamos modelos. Yo te voy a contar ahora el modelo más sencillo para una variable aleatoria discreta. ¿Cuál te parece que puede ser el más sencillo? A ver, si yo tengo una variable aleatoria discreta, la más sencilla de todas sería la que tome cuántos valores. Bueno, si tomo un solo valor no sería una variable aleatoria, ¿no? Porque ya sé lo que va a valer. Ahora, la más sencilla sería una variable que tome solo 2 valores. Bueno, vamos a decir que una variable aleatoria tiene distribución de Bernoulli si sus únicos valores posibles son el 0 y el 1. Y esta distribución le asigna a la probabilidad de que x sea 1 el valor p. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si yo quiero escribir mi función de probabilidad, la probabilidad de x en 1 va a ser p y la probabilidad de x en 0 va a ser 1 menos p. Es simple, ¿no? O sea, lo único que me tendrían que decir es cuánto vale p y ya te puedo calcular cualquier probabilidad. Esta es una típica variable que se usa en un montón de experimentos. ¿Por qué? Porque en general el 1 se usa para simbolizar que ocurrió algo, entonces el 0 significa que algo no ocurrió. Entonces cualquier experimento lo puedes separar en dos resultados posibles. ¿Ocurre lo que yo quiero observar o no ocurre lo que quiero observar? Es una forma simple de modelizar infinidad de experimentos aleatorios que lo vas a usar hasta el cansancio en muchísimas materias. ¿Qué notación vamos a usar? La notación va a ser la siguiente. Primero la letra en mayúscula que usé para definir mi variable aleatoria, en este caso x grande. Tiene distribución, o sea, uso el chirimbolito, ¿viste ese de arriba de la ñ? Y después voy a poner ver y entre paréntesis p. B por Bernoulli. Entonces, este chirimbolito significa tiene distribución. Y lo que estoy poniendo entre paréntesis es lo que llamamos parámetro. Es el valor que me tienen que decir por enunciado para que yo pueda calcular cualquier probabilidad que me pidan con esta variable aleatoria. Un caso particular de esta variable es la que vamos a llamar función indicadora. La voy a escribir de esta manera. Es como un 1 gordo y entre llaves x pertenece a A. ¿Y qué significa esto? Cuando digo indicadora x pertenece a A, lo que estoy diciendo que esta es una función que puede tomar dos valores. Va a valer 1 cuando x pertenece a A y va a valer 0 cuando x no pertenece a A. ¿Te das cuenta que es una variable de Bernoulli porque vale 1 o 0? Y lo que me están diciendo es bajo qué situación toma un valor u otro. Por lo tanto, yo podría calcular la probabilidad de 0 o la probabilidad de 1. Es una variable que vamos a usar muchísimo para compactar notación en caso de funciones partidas.